Bienvenidos a una nueva edición de Café de CGTN. Les saluda Teng Ying desde Beijing y hoy con mucho gusto me acompañan en este espacio mis dos queridos compañeros, Ivette Aranda y Sergio Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias. Gracias por la invitación, Teng Ying. Buenos días y encantado de estar de nuevo con ustedes. Bueno, qué bien. Pero hoy vamos a sumergirnos en un tema muy diferente a la vez anterior, un tema que a muchos de nosotros y a cada vez más personas nos apasiona, que es los museos. Para empezar, me gustaría lanzarles una pregunta. ¿Cuál es el primer lugar que les viene a la mente cuando se habla de museos? Ivette, ¿te gustaría empezar? Bueno, pues yo debo admitir que en el mes de marzo tuve un viaje a Henan, a la provincia de Henan, y tuve la dicha de visitar dos museos que me gustaron mucho, el Museo de Henan y el Museo también Inshu, que está en Anyang. Y es impresionante ver cómo han cambiado. Yo recuerdo cuando estaba niña cómo eran los museos que nos llevaban de excursiones de la escuela a visitar el Museo de Historia, el Museo de Antropología, y debo admitir que nos gustaba, me encantaba porque era salir de la escuela, sí. Pero era algo muy, hasta cierto punto aburrido, muy monótono, en donde los niños íbamos con la intención de divertirnos. Como una obligación. Sí, pero era nada más una persona que nos iba guiando en la exhibición y nos iba diciendo un montón de cosas, un montón de historia que en realidad el conocimiento pasivo. Y que en realidad no captábamos en ese momento. Pero ahora, en este viaje que hice a estos dos museos, me pareció increíble porque había muchísimos niños, muchos niños de todas las edades. Y lo más impactante es que a través de el equipo que tenían en estos museos, los niños pueden interactuar con la información. Ya no es nada más ver las piezas que están exhibidas, sino pueden interactuar con ellas. En uno de estos museos se puede rentar una lupa a través de la cual, si la posicionas viendo ciertas piezas, a través de esta lupa se puede captar información, imágenes diferentes, y te permite a ti como usuario de los museos percibir de una manera distinta todo lo que estás viviendo. Entonces, eso me parece muy interesante. Sí. Bueno, sí, es un poco diferente de estar en clase, en la escuela, ¿no? Bueno, a mí personalmente, cuando me dices la palabra museo, como que se me viene a la mente la imagen clásica, canónica del museo, que es un espacio de conservación del patrimonio, básicamente. Y bueno, y el primer museo, digamos, en Colombia es el Museo del Oro, que conserva piezas precolombinas de las culturas de antes de la colonización de América. Entonces son piezas que hablan de nuestra cultura antigua, y pues es como muy especial para los colombianos. Pero en China también se me viene el Museo Nacional, que es el más, bueno, de los más grandes, ¿no?, en China, y también el Museo Louvre en París, que es como también tuve la fortuna de visitarlo, y bueno, es como impresionante también. Yo no he ido, pero para mí el primer lugar que se me ocurre sería la Ciudad Prohibida, el Museo Nacional del Palacio, que este año va a cumplir su centenario de lanzamiento como el Museo Nacional del Palacio. Bueno, como Ciudad Prohibida ha existido más de 6 siglos, pero como museo ya queda abierto para el público por 100 años. Y pues es un lugar emblemático de este país, ¿no? Pero además de esos edificios antiguos y objetos viejos, vamos a hablar más de la fascinante evolución o transformación y el dinamismo que hoy viven estos espacios culturales y que están ofreciendo a nosotros una experiencia mucho más divertida que lo que, como dijo Ivette, era como recibir los conocimientos de forma pasiva, pero hoy lo podemos vivir esa experiencia de forma distinta. Hay muchas más interacciones en las visitas y
Y sobre todo creo que últimamente los museos de China han ampliado su horario para poder recibir más visitas, porque cada vez hay más personas que quieren ir a ver esos museos. De hecho, en China, bueno, en la época de verano, en mayo, hay ciertos museos que ya han empezado a abrir los lunes, que es como el día de descanso para los museos a nivel mundial. A nivel mundial, exacto. Y también el Museo de Shanghái tiene el plan de abrir por 168 horas seguidas, o sea, día y noche, para establecer un récord mundial y pues atraer más visitantes, atraer más público joven en una de sus exposiciones. Y sí, leía como reportajes sobre esto y muchas personas van una vez. Hay una exposición sobre Egipto, precisamente sobre momias y la cultura antigua del antiguo Egipto. Y también me gustaría resaltar como esta practicidad en China para ir a visitar los museos, porque como hay un público tan numeroso, creo que se ve la necesidad de que uno tiene que apartar un cupo o reservar para hacer su visita. No sé si han tenido la experiencia. Sí, yo creo que después de la pandemia hemos tenido que hacer una reservación para ir a cualquier museo, y es como una lotería o una carrera. Cada vez hay que, cuando muchos museos abren la oportunidad a las 7 de la mañana y yo tengo el alarma a las 6:50 para estar lista a la hora que liberen los cupos y poder ganar la entrada. Con muchos nervios. Y creo que el Museo Nacional cada día tiene un límite de 20,000 o 26,000 y siempre se acabe en unos minutos, unos segundos. Sí, los más populares, definitivamente. Sí, y en el Palacio, en la Ciudad Prohibida es 40,000 algo a diario, y se acaba también en segundos. Sí, yo tengo, conocidos colombianos que visitan Beijing y dicen, pero ¿cómo podemos reservar? Porque es muy difícil. Bueno, afortunadamente para los viajeros internacionales, digamos que hay ciertas excepciones, porque hay ciertas entradas donde tú vas con tu pasaporte y, como los viajeros internacionales a veces tienen tan poco tiempo para visitar la ciudad, pues pueden... ¿En serio tienen privilegio? Puede que sí. ¿No es verdad? Sí. ¿Pueden ir ahí directamente? Pero no por todas las entradas, tiene que ser por la entrada occidental, que es como un parque Chongshan, el parque Chongshan, exacto. Pero ahí por la entrada, llegas con el pasaporte. Llegas con el pasaporte y dices, no tengo reserva. Bueno, está bien, puedes comprar tu entrada y entrarse. Ah, no sabía. Yo tampoco. Secreto. Voy a ir. Y yo con mi carnet de China, ¿se puede? Bueno, habría que probar. Bueno, hay que recordar que con el auge de la economía de la experiencia, los museos, el desarrollo de los museos ha cambiado sustancialmente, ¿no? Los museos nacieron para ser creados y estaban enfocados o centrados en las cosas, que es las piezas, la exhibición y todo. Después, con este auge de la economía de la experiencia, los museos ya pasaron a centrarse en la experiencia, ¿no? En centrarse en la experiencia de los usuarios, que son quienes van a visitar estas exhibiciones. Entonces, por eso que la evolución que hemos visto a lo largo de los años ha sido tanta. Ya no es nada más ir a ver los museos y pasearse por ahí, sino ya es lo que hablábamos hace un momento, interactuar con las piezas, analizarlas, jugar con ellas, armarlas, verlas con cierto tipo de herramientas de tecnología, inteligencia artificial. Justamente hace unos días se celebró en el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos, y en las celebraciones que hubo aquí en Beijing había robots que estaban dando la explicación a las personas sobre la exhibición que se podía apreciar en ese momento. Entonces son cosas que a lo mejor en nuestros años de pequeños nos parecían imposibles, y ahora ya tenemos ese acceso. Entonces los museos han evolucionado de manera impresionante y van a seguirlo haciendo. Sí, y ahora que se me ocurre, leí en internet que creo que cada día tienen la Ciudad Prohibida como 1,000 cupos
flexibles para quienes llegan sin reservación. Creo que sería uno de esos cupos deben ser, flexibles, me parece prudente, porque si no, no sé cómo explicar esos privilegios. Sí. Pero sí, ahora hay, como dijo Ivette, ahora hay muchas más actividades que hacer en un museo, además de solamente hacer el recorrido y visitar. Yo he visto niños que les siguen a su maestro y les llegan a visitar ciertos bienes culturales para hacer el dibujo, o les dan un tour de búsqueda de tesoros. El maestro entra primero y dejan algunas cositas, o el maestro diseña una ruta para que ellos puedan seguir una historia diseñada para conocer de una mejor manera las reliquias o la historia del museo. Ahora que lo mencionas, Denin, justo me estaba acordando que en esta ocasión que tuve de visitar los museos en Henan, varios niños traían su cuaderno y estaban dibujando, tratando de replicar las piezas en su cuaderno. Entonces es muy interesante que ya no queda nada más ahí, sino ellos también buscan explorar una manera de interactuar con estas exhibiciones a raíz de dibujarlo, las piezas, de que ya tienen esa imagen para presumirla a sus compañeritos de escuela, de mira, vi vi esta pieza, ¿qué te parece? Entonces ya no queda nada más en el edificio, la experiencia no queda nada más en el edificio del museo, sino que te traslada a la vida diaria de las personas que visitamos estos museos. Claro, y en algunos museos del mar reciben a grupos de niños que se quedan para toda la noche y pueden toda la noche para que puedan observar a las peces, los animales marinos por la noche, porque son diferentes a lo que puedes observar por el día, ¿no? Algunos llevan la luz y son diferentes y pueden ser más hermosos diferentes al día. Sí, estos museos, ya que lo mencionas, me parece que por un lado están los museos de conservación, que son los que hemos visto que se centran en este pasado, en este acervo cultural, bueno, en el caso de China, como el Museo Nacional, o en el caso de Colombia, como el Museo del Oro, pero también tenemos estos museos que se centran en el presente e incluso en el futuro, como los museos de ciencia y tecnología, o incluso los museos del espacio, que también, digamos, se le viene a uno a la mente cuando habla de museos interactivos, ¿no? Sí. Yo recuerdo de pequeño, en Colombia tenemos un museo que se llama Maloca, que es como muy popular entre los niños porque los niños van, interactúan haciendo medio experimentos científicos. Recuerdo que nos metían en una jaula y pusieron electricidad nosotros adentro, pero la electricidad bajaba por las barras de metal. Era como, wow, es sorprendente. Entonces, me parece que eso también, esa interacción, como contaba Ivette, se está incursionando en los museos más de conservación, ¿no? Sí, y desde hace mucho tiempo ya los museos de tecnología, los museos de espacio han sido los más avanzados en este sentido, aun cuando no teníamos la realidad virtual o la realidad aumentada que tenemos hoy en muchos de los museos. Ya participamos en los juegos que se organizaba o ofrecía ese servicio en esos museos de tecnología. Yo también fui al Museo de Tecnología aquí en Beijing hace muchos años y ya participábamos en los diferentes juegos de máquina en esas zonas para niños en los museos de tecnología, y hoy en esos museos siguen siendo más divertidos para los niños explorar, pero al mismo tiempo otros espacios menos científicos también están aplicando tecnologías avanzadas, como mencionó Ivette, de realidad virtual, de esas que ofrecen esa experiencia inmersiva, ¿no? ¿Cuál
mencionabas que estaba en el museo en Henan, hay varios museos. Está el Museo de Anyang, el Museo de Henan, y los dos tienen este tipo de salas y de artefactos que rentas. Por ejemplo, les mencionaba yo la lupa. Llegas tú al museo, rentas, pagas cierto depósito por el préstamo de la lupa, y hay ciertas piezas durante la exhibición en donde tú apuntas la lupa y en el centro de ella aparece la imagen de cómo se forma la pieza, te aparece la historia de la pieza, el funcionamiento que tenía, para qué se usaba eso. Ya no nada más ves la pieza ahí parada en una instrucción exhibida, sino que ves para qué la usaban nuestros ancestros, y eso te permite a ti llevarte ese conocimiento a casa, ¿no? Mencionaba Sergio de lo que los museos ya no son nada más de conservación, sino también educativos. En México, por ejemplo, tenemos un museo de economía, y nosotros pensaríamos, bueno, un museo de economía, qué flojera, qué aburrido, qué voy a ir a hacer ahí. Pero es un museo en el que a través de modelos, de juegos, de dinámicas, se enseñan conceptos de economía a los niños y también a los adultos. Entonces, es una manera en que los museos han adaptado sus instalaciones y sus conceptos para no nada más que la gente tenga contacto con piezas, sino que también tenga conocimiento a raíz de estar ahí en ellos. Sí, también ahora tenemos, o sea, aparte de esta, digamos, realidad aumentada, que es como mencionaba Ivette, cuando tenemos los objetos y que nos dan información adicional, también tenemos realidad virtual, ¿no? Sí. ¿Con unas gafas? Es con las gafas que ya te sumerges de lleno en la experiencia, ¿no? Yo, pues, he visto como estos espacios normalmente, como tú caminas, o sea, tienes que tener, es como una sala que aparentemente se ve vacía, ¿no? Porque en realidad no hay ningún objeto físico, sino que la gente se pone y empieza a caminar, pues, por el espacio, pero esa experiencia me parece que, atrae aún más a esta generación más joven, de la generación Z, que buscan más como, necesitan como más experiencias sensoriales, quizás, de todos los sentidos, del oído y la música. Muchas música. Exhibiciones también hacen uso de la música y de la luz para hacernos sentir, manipular nuestros sentimientos y hacernos que percibamos el ambiente de manera distinta. Sí, y creo que lo mismo hay en el Museo de Sanxingdui en Sichuan. Ahí con las gafas de realidad virtual puedes explorar el mundo de Sanxingdui, y yo tengo muchas ganas de ir porque se supone que fue una época cuando vivían los elefantes en esa zona, y también me gustaría acariciar las máscaras, aunque más que acariciar sería como sentir el tamaño de las máscaras de bronce que hay, y el famoso pájaro o el árbol de la vida en esa zona, en esa cultura Kushu. Y también estos días en Beijing hay una exhibición especial sobre la Pompeya. Y también es con gafas de realidad virtual, y te permite experimentar el último día de Pompeya con la erupción del Vesubio. Sí, y pues te pones a escapar de la erupción y ver cómo ha quedado la ciudad después del desastre, y este tipo de experiencias nos permite vivir o revivir la historia, y eso nos deja una impresión más profunda que solo hacer un... Son cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que podíamos ver, experimentar, y que ahora con la tecnología podemos hacerlo, ¿no? Cuando nosotros no podíamos regresar el tiempo aún, en este momento que estamos ahorita en 2025, todavía no tenemos máquinas del tiempo, pero esta realidad virtual nos permite estar presentes en ese momento, ver cómo era la civilización, ver los edificios. Claro. Entonces eso es magnífico para chicos y grandes.
Será por todas esas novedades que hay, que nos ofrece en estos espacios. Ha aumentado mucho el público, las visitas a los museos. En el año pasado, 2024, se registraron 1.400 millones de visitas a los más de 7.000 museos en China. Y ha sido una cifra duplicada en comparación con una década atrás. En el año 2000 las visitas eran 85 millones. Ahora son 1.400 millones. Sí, pues creo que hacen parte, o sea, por un lado reflejan estos esfuerzos, digamos, de democratización, porque recuerdo la primera vez que vine a China, en 2008, creo que la mayoría de museos tenías que pagar la entrada. Sí. Pues ahora la mayoría... Ahora el 90%... Sí, más del 90% es gratuito. Es gratuito. Y por otro lado también refleja los intereses de las personas de hoy en día, es decir, este espacio, digamos, cultural, de acercamiento con la ciencia, con el pasado, con su cultura, también es necesario en la vida, y creo que las personas, digamos, cada vez son más conscientes de esto, y por eso mismo, digamos, estamos viendo también horarios extendidos en las noches, hasta las 3 de la mañana, incluso en un museo en Nanjing, el Museo de Chique de Arte, los fines de semana abre precisamente dirigido a estas personas que trabajan, salen de su oficina y quieren este momento como de acercamiento con el arte y con su cultura, pues abre hasta las 3 de la mañana los fines de semana. Entonces es como este interés creciente. Sí. Las 3 de la mañana es muy tarde, pero yo sé que muchos sí han extendido su horario hasta las 8:30 de la noche. Eso sí ofrece como 3-4 horas más para que quienes salen de la oficina puedan ir. Y según los datos oficiales, sí, quienes visitan a los museos a esa hora, después en la tarde o en la noche, el más del 60% son gente de 35 años y menores. Entonces sí son los jóvenes que están visitando los museos. Sí, y bueno, eso es como, me parece que es una parte del público, es el público local, ¿no? Que se acercan a revivir, a acercarse a su cultura, pero también tenemos los turistas, ¿no? Cuando tú vas, bueno, como nosotros como extranjeros, cuando vamos a algún lugar de China, por ejemplo a Henan, bueno, uno de los primeros lugares que uno puede ir es precisamente los museos. Claro. Pero se me ocurre, no sé, si están bueno, ambos hablan muy bien el chino, pero sin entender mucho el chino, ¿sería posible entender lo que bueno, eso Pero es que ya no es necesario que sepamos el idioma chino, ya existen también estos aparatos en donde hay unas guías en en diferentes idiomas, obviamente en inglés, en algunos habrá en otros idiomas, pero te permiten tener los audios para que te des el recorrido, te dan la explicación de las piezas, del contenido que tienen cada una de las salas, y entonces ya no es forzoso que tú hables el idioma chino, sino tienes esta tecnología que te ayuda a que hablando inglés tú puedas manejarte libremente y andar libremente por el museo sin necesidad de tener alguien que te esté acompañando, que te esté explicando, sino tú solo puedes vivir la experiencia. Eso está genial. Y ahora hay mucho más espacios privados, galerías, que solamente museos públicos, ya que hace años. Exacto, sí. Sí, yo recuerdo, bueno, uno que me gustó mucho es el museo Today's Art, del museo de hoy. Sí, está cerquita de aquí. Está cerca de aquí, sí. Bueno, tuve la oportunidad de visitar una exposición sobre la obra de Xi Bing, que es un artista chino. Bueno, se inició como en caligrafía y creó varios libros de arte, digamos, pero como explorando lenguajes distintos, como este libro del cielo, digamos, está compuesto por caracteres que aparentemente se ven chinos, pero son en realidad palabras en inglés. Entonces es como también, bueno, invitar al espectador. Y en este museo también este artista creó una película solo con cámaras de seguridad. Entonces teníamos la oportunidad de ver la película en el mismo museo, lo cual me parece como muy profesional de los curadores, o sea, crear estos espacios específicamente para las obras de estos artistas.
Sí. Esta tendencia que estamos mencionando de pasar de los museos liderados por el gobierno o administrados por el gobierno a ser empresas privadas, está creciendo cada vez más y más en China. Por ejemplo, en 2022 en China había 6.565 museos en total, de los cuales un tercio ya eran museos privados. Es decir, 2.175 ya eran museos privados. Entonces, cada vez va creciendo más esta versión en donde personas tienen piezas que quieren exhibir, que quieren dar a conocer al público, entonces deciden poner su galería, su pequeño museo y generan una dinámica muy distinta. ¿Por qué? Porque estos museos privados y estas galerías de arte, por ejemplo, que podemos ver muchísimas aquí en Beijing, en pequeños cafés, generan una dinámica de consumo. Sí. Es decir, no es nada más el ir y ver la exhibición, sino que es una cafetería en donde tú puedes ir a ver arte. Entonces, se genera un ganar-ganar en donde el artista puede exhibir sus piezas y el dueño del café puede vender sus productos y eso genera una economía bastante dinámica. A veces se puede comprar el cuadrito. Claro. Sí, como... Bueno, y cabe mencionar el distrito artístico de Beijing clásico, el 798. 798. ¿Tú sabías que antes eran fábricas de armas? Sí, interesante. Yo no. Yo no sabía. ¿No sabías? Pues cuéntanos. Cuando dejaron de ser fábricas, los artistas empezaron a llegar allí, pero como estudios, sobre todo de la Academia Central de Bellas Artes de China, profesores de allí, empezaron a crear sus estudios en estas antiguas fábricas y como son espacios tan grandes, pues permiten que los artistas exploren, digamos, puedan crear libremente sus obras. Sí. Y luego ya con el tiempo, estos espacios evolucionaron de no solo ser espacios para crear arte, sino también para exhibirlo y pues por supuesto venderlo al público. Sí, he visto en el 798 exhibiciones de niños, de jóvenes que quizás son la primera vez que ellos exhiben sus obras en esa zona. Pueden rentar un salón y después poner a explicar toda la trayectoria de su profesión o de su aprendizaje, y son espacios muy divertidos. Puedes ver distintas escuelas de arte, tanto de China como del occidente, o a veces también hay de América Latina, de África, y son lugares creo que muy divertidos para visitar. Y ahí también me disfruté de hacer compras de pequeñas piezas de arte. No son caros, pero siempre me puse contenta de poder llevarme algo de ahí, del arte, cualquiera de las piezas que me gustó. A veces es un llavero o un peluche, pero hay muchas ofertas por Chichobay y ahora en la mayoría de los museos están esta tienda de souvenir, ¿no? Que siempre los productos de culturales. Regalos, sí. Bueno, ¿has comprado algo? No, en realidad sí. Bueno, no suelo ser un comprador impulsivo, pero sí me gusta, digamos, llevarme un pedazo, un recuerdo de los museos que me gustan. ¿Te llevas un pedazo del museo? Cojo mi martillo y me llevo un pedazo. No puedo hacer eso, entonces tengo que comprar. Esperas hasta el último minuto y robas. Con razón va a las 3 de la mañana. ¿Cuál? No. A ver, ¿cuál te robaste del museo? No, afortunadamente no tengo esta tendencia. Pero sí me gusta, digamos, comprar camisetas o como, digamos, no es de un museo, pero me gusta como la indumentaria que evoca, digamos, elementos artísticos o de la cultura. Sí, yo he comprado imanes que a mí me gusta. Digamos, en el Museo Nacional de China hay un imán súper popular, la corona de Fénix,